mantener la perfusión miocárdica lo más adecuada posible, mantener la estabilidad eléctrica. Decíamos que estos pacientes tienen un potencial muy importante de desarrollar arritmias y que las arritmias, principalmente ventriculares, son una causa muy importante dentro de la mortalidad en este grupo de pacientes. Y finalmente vamos a indicar la modificación al estilo de vida y la terapia de rehabilitación. Tratar de que estos pacientes, una vez compensada la insuficiencia cardíaca, tengan una mejoría en cuanto a calidad o capacidad física, calidad de vida, capacidad física. En esta tabla vamos a recordar la estratificación que tenemos de la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la presencia o no de daño estructural. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esa clasificación? Este sería el paciente en la etapa A, es el paciente en riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin enfermedad estructural. Bueno, a este paciente que ya está en riesgo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer? Pues tratar de modificar todos esos factores de riesgo que lo van a, o potencialmente lo pueden llevar a la insuficiencia cardíaca. Entre ellos estaríamos hablando del tratamiento adecuado de la hipertensión arterial, de la dislipidemia y indicarle la práctica de ejercicio regular. Con ello mejoramos el estado físico del paciente y también mantenemos un peso corporal adecuado. Suspender o modificar la ingesta de alcohol y en algunos pacientes seleccionados, ya en estos pacientes sería conveniente indicar un inhibidor de la enzima convertidora. Luego tenemos el paciente en el estadio B. Ya es el paciente en la enfermedad cardíaca estructural. Ya hemos identificado que tiene cambios estructurales este paciente, pero todavía se encuentra asintomático, es decir, no aparecen las manifestaciones propias de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ya desde el punto de vista terapéutico, ya podemos tener una intervención todavía más precisa que en el estadio A. Entonces, vamos a aplicar todas las medidas del estadio A que hemos mencionado, pero ahora sí vamos a valorar qué paciente se puede beneficiar ya con el uso de inhibidores de la enzima convertidora o bloqueadores del receptor de angiotensina 2 y también el uso de beta bloqueadores. El tercer estadio C, es el que mencionamos. Este paciente ya tiene cambios estructurales y ya tiene síntomas de la insuficiencia cardíaca. Aquí ha habido un cambio ya muy importante en los últimos años en cuanto al aspecto terapéutico. Si bien vamos a tratar de implementar las medidas del paciente que hemos indicado en la fase A, en la fase B, ahora en el paciente seleccionado donde tenemos congestión, ya sea sistémica o pulmonar, vamos a indicar los medicamentos diuréticos. Vamos a indicar la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes ya saben que puede ser por inhibidor de la enzima convertidora o bloqueador de receptor de angiotensina 2. Vamos a indicar beta bloqueadores. La digital, vamos a hacer un comentario un poquito más adelante, pero ya en realidad es un medicamento que viene en desuso en este grupo de pacientes. Anteriormente, el paciente con insuficiencia cardíaca era un paciente candidato al tratamiento digitálico. Ahora, el grupo de pacientes que se benefician con este medicamento
ya es un grupo muy pequeño, ya no lo podemos generalizar como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y les decía que en los últimos años, vamos a pensar 3, 4 años para acá, se ha venido a modificar el esquema terapéutico con el uso de este medicamento. Es un inhibidor de la neprilecina, que es una enzima que va a degradar al péptido natriurético en combinación con un bloqueador del receptor de angiotensina 2. Esta combinación se llama así sacubitril valsartán y comercialmente lleva el nombre de Entresto. Este evento ha demostrado un beneficio no solo en mejorar la calidad de vida del paciente, sino también en mejorar la mortalidad en este grupo de pacientes. Y recientemente, los inhibidores del cotransportador de glucosa-sodio han venido también a demostrar un beneficio importante en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y también en pacientes con alteración de la función renal. Fíjense que interesantemente este grupo de medicamentos se empezó a utilizar como medicamentos hipoglucemiantes y de hecho tienen esa indicación. Sin embargo, en los estudios que validaron la seguridad cardiovascular en estos pacientes, demostraron que hay un beneficio muy importante en el grupo de pacientes que tienen falla cardíaca y que también tienen afectación de la función renal. Por eso, ahora, independientemente de que si el paciente tenga diabetes o no, es un medicamento que se puede utilizar y de hecho hay indicación para utilizarlo en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Otras medidas que vamos a utilizar en este grupo de pacientes pues es la restricción en la ingesta de sal, la monitorización del peso corporal y decíamos las otras medidas que hemos implementado en los estadios A y B. Y finalmente el grupo más difícil de tratar es el paciente en el grupo D. Es el paciente que ya sabemos que tiene daño estructural, que tiene insuficiencia cardíaca, a pesar del tratamiento médico que le hemos indicado. Y aquí, entonces, ¿qué nos queda? Pues ya hemos implementado en este grupo de pacientes las medidas de la fase A, de la fase B, de la fase C, y ahora es el paciente candidato a la asistencia mecánica, al trasplante de corazón, a los sinotrópicos intravenosos o bien ahora también a los resincronizadores o a la aplicación de desfibriladores implantables. Claro, este nicho de pacientes que se van a beneficiar con esas terapias va a ser también muy específico. Ahora entonces, recuerden ustedes que mencionábamos que en la insuficiencia cardíaca tenemos alteración en los patrones, ¿sí?, que regulan la contracción ventricular. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Cuáles son? Aquí no lo alcanzamos a ver en la diapositiva, pero aquí tenemos la precarga ventricular. ¿Cómo se encuentra la precarga ventricular en la insuficiencia cardíaca? Ya lo decíamos, por activación del sistema nervioso simpático y del renina-angiotensina, vamos a tener un incremento de la precarga ventricular. Y entonces, ¿qué medicamentos podemos utilizar para mejorar la carga, es decir, para disminuirla? Pues tenemos obviamente los medicamentos diuréticos y entre ellos el prototipo es la furosemida, que es un diurético de asa, es un diurético potente que podemos utilizar tanto por vía oral como por vía intravenosa.
Y luego tenemos estos dos otros medicamentos que tienen un efecto diurético más bien leve, pero un efecto sistémico muy favorable en este grupo de pacientes. Son los llamados diuréticos ahorradores de potasio. Y entre ellos tenemos la espironolactona, la eplerenona y ahora otro más reciente, finerenona. Estos medicamentos van a actuar no solo por su efecto diurético, sino también siendo antagonistas de la aldosterona. Recuerden ustedes que un objetivo de este grupo, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es bloquear el sistema o el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y estos medicamentos tienen un efecto anti-aldosterona. Y se ha intentado también el uso de los vasodilatadores venosos, entre ellos el Isorbid y la nitroglicerina. Sin embargo, se ha visto que los vasodilatadores mixtos pueden tener un efecto más favorable que el uso de los vasodilatadores venosos por sí mismos. Luego tenemos aquí en el grupo central a la postcarga. Sabemos que el paciente con insuficiencia cardíaca tiene un incremento de la postcarga ventricular y esto mediado también por la acción simpática y por la acción del sistema renina-angiotensina. ¿Qué medicamentos entonces tienen un efecto vasodilatador predominantemente arterial? Es la hidralazina, es un vasodilatador directo. Pero como todos los vasodilatadores directos, tienen efectos secundarios, que es la taquicardia y el edema periférico. Sin embargo, hay algunos estudios que han combinado el uso de vasodilatadores venosos, como lo vemos aquí, más vasodilatadores arteriales. Y entonces tendríamos un efecto vasodilatador mixto, es decir, juntar la hidralazina con el isorbide o la nitroglicerina. Y esta combinación ha sido efectiva, ha sido favorable, principalmente en la población negra. Y en el último grupo tenemos al estado contráctil intrínseco del ventrículo. ¿Cómo se encuentra este estado contráctil? Disminuido en la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Tratar de mejorar. Entre los medicamentos que tienen un efecto inotrópico positivo, tenemos los digitálicos, ¿sí? Aunque su efecto es un poco débil, y tenemos los simpaticomiméticos, entre ellos la dopamina, la dobutamina o la norepinefrina. Luego tenemos otro grupo de medicamentos que tiene un efecto mixto, es decir, van a actuar en la postcarga, pero también en la contractilidad. Y aquí tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa. Entre estos medicamentos tenemos la amrinona, la milrinona. Y otro grupo más reciente, el levosimendan, que es un medicamento que aunque tiene los dos efectos favorables, es un sensibilizador al calcio intracelular. Luego tenemos otro grupo de medicamentos que tienen también un efecto mixto. Mejoran tanto la pre como la postcarga y son los llamados vasodilatadores mixtos. Y entonces tenemos entre ellos al prototipo, que es el nitroprusiato de sodio. Es un medicamento de acción muy rápida y un efecto vasodilatador muy potente. Sin embargo, en la actualidad es muy difícil conseguirlo. Y en este grupo tenemos a los bloqueadores del eje renina-angiotensina,
que es el inhibidor de enzima convertidora, que es el bloqueador de receptor de angiotensina 2, y la combinación que habíamos mencionado, sacubitril/valsartán. Y finalmente tenemos otro grupo de medicamentos que no tienen un efecto un poquito diferente a lo que hemos mencionado, pero que han sido utilizados en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Entre ellos, los beta bloqueadores, el nesibitide, que en la actualidad ya va en desuso, no ha demostrado el beneficio que se esperaba de él. Tenemos este medicamento, que es la ivabradina, que es un medicamento que tiene únicamente un efecto bradicardizante. Y los que hemos mencionado también ahora, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, o como grupo genérico, los SGLT2. Si yo les dijera, bueno, ¿qué medicamento le vamos a dar al paciente con insuficiencia cardíaca? Entonces, la situación pareciera que se complican. Más que dejarla clara, la podríamos ver más complicada con este esquema. Sin embargo, para facilitar las cosas, vamos a pensar en las dos formas de insuficiencia cardíaca. La forma aguda y la forma crónica. Entonces, para la forma aguda de insuficiencia cardíaca, ¿qué vamos a utilizar? Pues aquellos medicamentos que tienen un efecto más rápido. Entonces, dejaríamos, por ejemplo, en los diuréticos, furosemide, le ponemos una A como medicamento. Luego, si queremos, entonces le ponemos furosemide, le ponemos una A de aguda. Luego, si queremos mejorar el estado contráctil, pues entonces utilizaremos a los simpaticomiméticos, ¿sí? Le ponemos una A de aguda, o a los inhibidores de la fosfodiesterasa, le ponemos una A de aguda, o al levosimendan, que ahora pareciera ser el medicamento de elección en la fase aguda de la insuficiencia cardíaca. Y si buscáramos un vasodilatador mixto, entonces no tendríamos duda de preferir al nitroprusiato de sodio. Y así tenemos ya los medicamentos para la fase aguda de la insuficiencia cardíaca. Ahora, en la fase crónica, que es la que ustedes van a ver con mayor frecuencia, ¿qué vamos a utilizar? Entonces, vamos a dejar los diuréticos, pero especialmente los bloqueadores de la angiotensina, de la aldosterona. Y entonces, a la espironolactona o a la eplerenona le ponemos una C de cronicidad, tratamiento crónico. Si queremos mejorar un efecto o tener un efecto mixto para mejorar la pre y la postcarga, no cabe duda que vamos a utilizar a los bloqueadores del eje renina-angiotensina como medicamentos para la fase. Y en la actualidad, el beta bloqueador es un medicamento completamente indicado para la fase crónica. Y ahora los inhibidores de SGLT2 serán fármacos indicados para la fase crónica, ¿sí? Y entonces ya el cuadro queda mucho más claro. Se recomienda en la actualidad este cuádruple esquema de tratamiento en la insuficiencia cardíaca crónica.
inhibidor de los mineralocorticoides, los inhibidores del sistema renina-angiotensina, beta bloqueador, SGLT2. Dejaríamos en un grupo muy especial la digoxina y dejaríamos en otro grupo especial a la ivabradina. En esta imagen la acercamos y vean ustedes, vemos el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida. Entonces vean ustedes que aquí se recomienda el tratamiento mixto inicial, inhibidor de la enzima convertidora o bloqueador del receptor de angiotensina 2 con beta bloqueador. Si el paciente sigue sintomático, entonces se añade el inhibidor de la aldosterona. ¿Sí? Si el paciente sigue sintomático, entonces vamos a dar la combinación de sacubitril/valsartán. Si el paciente tiene ritmo sinusial y un QRS muy ancho, vamos a valorar el implante de un resincronizador. Si el paciente tiene ritmo sinusal, pero con frecuencias mayores de 70 por minuto en reposo, vamos a utilizar la ivabradina. Sí, que decíamos, es un grupo de medicamento en un nicho especial. El paciente tiene síntoma resistente a toda la terapia ya indicada. Bueno, entonces vamos a valorar el uso de digoxina, vamos a valorar los dispositivos, ya nos vamos a quedar con poco tiempo, o trasplante cardíaco. Esta era una recomendación como algoritmo para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ya en la actualidad vemos que esto ha modificado un poco. Entonces, ¿cuál será la base del tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca? Y aquí lo vemos. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como sería la espironolactona o la iprazrenol. Tenemos los beta bloqueadores, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y la combinación sacubitril/valsartán. Claro, en algunas valoraremos el uso de digitálicos, valoraremos el uso de ivabradina, los diuréticos de asa potentes cuando hay un estado de congestión, el uso de los vasodilatadores mixtos en algunas poblaciones especiales, como decíamos, la población negra, que es la que se ve más beneficiada con este grupo de medicamentos. Y entonces esto nos lleva a este otro algoritmo. ¿Sí? La secuencia convencional para el manejo de la insuficiencia cardíaca, vean, nos lleva en 5 pasos. Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, el siguiente paso, beta bloqueador, los antagonistas de mineralocorticoides, el cuarto paso, la combinación sacubitril/valsartán. Claro, cuando damos esto, habría que eliminar a este grupo de medicamentos. Y el quinto paso, los inhibidores del cotransportador sodio-potasio. Sin embargo, en la actualidad, la recomendación que se da es esta en una forma más simplificada. Entonces, ¿cuál sería? Primer paso, el beta bloqueador más el bloqueador
del cotransportador sodio-potasio. Siguiente paso, la combinación sacubitril-valsartán. Y tercer paso, el antagonista de los mineralocorticoides. Y vean ustedes, estos 3 pasos que se recomiendan ahora, deberemos tratar de alcanzarlo dentro de las 4 semanas después de iniciado el tratamiento. Claro que siempre será recomendable empezar con dosis bajas de los medicamentos y de acuerdo a la tolerancia de ellos, vamos a ir incrementando la dosificación. Una pregunta que sería, ¿vamos a esperarnos a llevar a los beta bloqueadores y a los inhibidores del transportador a dosis máxima antes de seguir al siguiente paso? ¿O podemos dar dosis pequeñas de todos los medicamentos para tener un efecto en diferentes niveles? ¿Cuál sería la respuesta aquí más adecuada? Quizá la dosificación baja, damos los 4 medicamentos y posteriormente vamos incrementando las dosis según el paciente lo vaya tolerando. Entonces, en el tratamiento de la disfunción asintomática no cabe duda que el inhibidor de la enzima convertidora o bloqueador del receptor de angiotensina es el medicamento de elección. En la forma leve a moderada, bueno, ya vimos los diuréticos, inhibidores de enzima convertidora o bloqueadores de receptor de angiotensina 2. Y en la forma grave, ya vimos que la combinación de todos ellos es la manera más adecuada de abordar a este paciente. Aquí mencionamos a la amiodarona como un medicamento antiarrítmico cuando el paciente tiene inestabilidad eléctrica. Sin embargo, los estudios han demostrado que en este grupo de pacientes se van a beneficiar más con los desfibriladores implantables más que con los antiarrítmicos. Y en el grupo en donde tenemos asincronía en la contracción ventricular, el uso de estos equipos resincronizadores ventriculares vienen a dar un plus al manejo médico. Y aquí tenemos el ejemplo de un resincronizador. Vean, este aparato es una especie de marcapaso, pero que conlleva 3 cables. Un cable, como lo vemos en la imagen acá abajo, va hacia la aurícula derecha. Otro cable va hacia el ventrículo derecho y un tercero hacia el ventrículo izquierdo a través del seno venoso. Entonces, la idea es que haya una sincronía en la contractilidad aurículo-ventricular e interventricular. Aquí tenemos un esquema de cómo se coloca este equipo. Vemos por una punción subclavia y los cables se llevan, decíamos, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y por el seno venoso estimular al ventrículo izquierdo. Claro, en los pacientes muy graves, pues habrá que valorar la posibilidad de trasplante cardíaco. Les decía que la digoxina, que era un medicamento que utilizábamos ampliamente hace algunos años, ahora ya nada más queda en algún nicho de pacientes. ¿Cuáles serían esos pacientes que pueden beneficiarse con la digoxina? Pues aquellos que ya tienen el esquema completo de los 4 medicamentos, pero que todavía se encuentran en clase funcional 3 o 4, que tienen una fracción de expulsión menor del 25% y un índice cardiotorácico mayor del 55%. Si bien la digoxina no ha demostrado una mejoría en cuanto a la mortalidad, sí ha mejorado en cuanto al estado funcional del paciente. Y no olvidemos la otra parte, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
habrá que investigar la causa etiológica de la misma y entonces intentar la revascularización si el paciente es isquémico, el reemplazo valvular si el paciente tiene una afección de la válvula o en daño miocárdico muy avanzado, valorar la posibilidad de trasplante o dispositivos de asistencia ventricular. Vamos a dejar hasta aquí porque ya el tiempo se nos acaba y seguimos con este tema el próximo miércoles. Si hay alguna duda o comentario, lo analizamos la clase del miércoles, porque ya es muy poco tiempo. Nos vemos entonces y seguimos con este tema. Y por favor, los que no han enviado su trabajo, lo espero